Ok, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Este es el foro, el preforo que vamos a tener para contarles un poco sobre nuestro nuevo primer foro juvenil de la ruta migratoria del Pacífico Americano. Entonces, lo primero que quisiera ahorita darles un poco de instrucciones, normas de la sesión. Lo primero es que sabrán que tenemos ahorita traducción simultánea. Entonces, es nuestro esfuerzo para ser inclusivos con los dos idiomas más hablados, digamos, a lo largo de la ruta migratoria. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Por favor, para escuchar este webinar en español o en inglés, eh, pueden seguir estas instrucciones. Entonces, en estos controles de la reunión, del webinar, pueden hacer clic en interpretación con el globito este o en more con tres puntitos o más. Y ahí encontrarán esto de la interpretación, seleccionan el idioma que prefieren escuchar. Entonces, para silenciar el idioma interpretado, pueden seleccionar igual el audio en el idioma original, ¿ya? Si están en una llamada telefónica, desafortunadamente no tendrán la opción de seleccionar la traducción simultánea. Em, en cuanto a la participación, todos los micrófonos están silenciados automáticamente, entonces para hablar, por favor, levanten la mano o hagan una pregunta en el chat donde dice Q&A, preguntas, cualquiera, bienvenida siempre las preguntas. Y por favor, quisiera también que actualicen su nombre eh, para, para que muestren el idioma que prefieren hablar. Entonces, pueden poner N para inglés, S para español o B y L si son bilingües. También incluir su eh, país, como lo he hecho yo ahorita justamente en mi pantalla. Y otra cosa es que quiero invitarles a que nos ayudan a construir un espacio inclusivo y seguro. Entonces, todos siéntanse, por favor, bienvenidos siempre de hacer preguntas, de pedir lo que necesiten. Eso. Bien. Entonces, primero les quiero contar, yo soy María Elisa Sánchez, estoy en Quito, Ecuador, en la tierra originaria de, el pueblo Quitucara, y estoy de cierta forma, el ombligo de las Américas, en el centro de este foro, de esta ruta migratoria. Eh, y tengo un grupo de gente que me está ayudando muchísimo en este momento, en este foro. Está conmigo Diana Ochoa, María Valladares, Laura Ibarra, que son del programa de Coastal Solutions, que van a ser parte del staff del foro de la ruta migratoria del Pacífico Americano. Y tenemos también a Cristina y Ana, un trabajo súper importante traduciendo simultáneamente. Entonces, les cuento la agenda para el día de hoy. Nosotros vamos a hablar un poco de la historia de los foros de las rutas migratorias. Vamos a hablar sobre el PAFIB, el Pacific American Flyway Youth Forum, el foro de las Américas del Pacífico. Vamos a hablar sobre qué es una ruta migratoria. Eso nos va a contar la Laura un poquito. El programa del foro, qué vamos a hacer desde el noviembre 7 al noviembre 9. Vamos a hablar sobre la sesión de pósters que sucederá el día 7 de noviembre y voy a dar un poco de tips para hacer pósters y anuncios varios. Entonces, comencemos. Primero, les quiero contar una historia sobre esto de los foros juveniles de las rutas migratorias. Entonces,
Este es el primer foro de la ruta migratoria del Pacífico americano, pero no es el primer foro que ha sucedido, digamos. Entonces, nosotros tenemos el primer foro que sucedió juvenil de la ruta migratoria fue en la ruta migratoria del este asiático y Australasia. En el este atlántico han sucedido ya 4 foros en 4 años consecutivos. Y de manera general, los objetivos de estos foros han sido siempre conectar a jóvenes líderes científicos, artistas, conservacionistas, voluntarios, mediante talleres virtuales, intercambios, actividades, hacer el networking que le llamamos conexiones, redes. Entonces, como resultado, hemos tenido más de 400 participantes de más de 30 países. Y ahora vamos a añadir más a ese conteo porque tenemos al menos 15 países en esta ruta migratoria. Otros resultados son que se ha fortalecido las capacidades de los y las jóvenes a lo largo de las rutas migratorias y también una relación fortalecida que ha creado nexos que tienen resultados como importantes como la creación de nuevas iniciativas en las rutas migratorias. Entonces, este es un espacio que puede ser una oportunidad para todos y todas, para que se conecten, para que sueñen nuevas ideas, para que piensen en proyectos juntos y juntos. Entonces, nosotros como Youth Engaging Wetlands, yo fui voluntaria muchos años con Youth Engaging Wetlands, los jóvenes comprometidos con los humedales, y hicimos una encuesta en el año 2020. Hicimos un reporte de esta encuesta que se llama El estatus, los retos y aspiraciones de la juventud trabajando en los humedales. Una de las cosas que nosotros preguntamos a los jóvenes trabajando en la conservación de humedales es cuáles son las barreras para el involucramiento de los jóvenes en este tipo de trabajo. Y ellos nos contestaban 3 cosas siempre. Falta de fondos, porque es difícil encontrar fondos para los proyectos. Es difícil convencer a la gente de que nos dé dinero siendo jóvenes también, que no tengo trayectoria. Entonces, es difícil. Y la otra era falta de visibilidad también, porque el trabajo que ya se hace, que sí existe, es difícil contar al mundo, porque además de estar haciendo conservación, tengo que preocuparme de promover, de ser mi propio marketero. Entonces es un poco difícil eso. Y el fortalecimiento de capacidades. Esa era una petición siempre que hayan talleres que sean accesibles tanto económicamente, es decir, gratuitos, y también en el idioma en el que yo me siento cómodo hablando. Entonces, este foro nace para tratar de suplir esas necesidades y bajar esas barreras. Obviamente no vamos a llenarlas todas, pero estamos apuntando a llenar esas necesidades. Entonces van a ver que el programa del foro está armado para justamente llenar esas 3 huecos o barreras, ¿no es cierto? Bajar esas barreras. Entonces nace así el foro del foro juvenil de la ruta migratoria del Pacífico Americano. Entonces les quería contar que el logo que fue hecho por Cristian Moreno de Colombia tiene aquí un ave que se llama el playero semipalmeado y esta ave viaja desde el Ártico hasta ciertas zonas de Sudamérica y es un símbolo de esa conexión porque todos y todas estamos conectados a través de estas aves migratorias, a través del agua y a través de estos paisajes que nos conectan. Paisajes que dan espacio para que estas aves puedan parar, que puedan reproducirse y que puedan vivir. Entonces, eso es lo que nos conecta. Estos humedales, estos espacios no tienen fronteras, como nosotros tenemos estas fronteras políticas o fronteras también de idiomas. Entonces, para la ruta migratoria no existen esas fronteras. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, conectar a través de esa ruta para
bajar esas fronteras, que no existan, ¿no? ¿Qué más les puedo contar sobre esto? Bueno, les cuento un poco también la demografía de las personas que están, que se han inscrito ya en el. Entonces, importante mencionar la cantidad de gente que tenemos, obviamente, de las Américas en general. Chile está representando muy bien ahí con 71 personas que se han eh, registrado. Tenemos bastante gente de México, de Colombia, de Ecuador. Nos está faltando un poco de gente de Canadá y Estados Unidos, entonces si es que hay alguien aquí conectado de Canadá y Estados Unidos, por favor ayúdenos a pasar la voz. Cuenten a sus redes sobre esta oportunidad. En cuanto a el rol o la ocupación actual de las personas que se han registrado, gran mayoría son profesionales de carrera temprana. Y puede ser que hay mucha gente que cumple varios roles, ¿no es cierto? Que son voluntarios además, o todavía siguen siendo estudiantes, em, o líderes comunitarios. Entonces, muy chévere también esta diversidad. Tenemos una mayoría de mujeres que se han registrado para el foro. Y la edad está más o menos como promedio por ahí, moda, digamos, está por ahí entre 28 años. Entonces, todos estamos entre 18 y 35 años. Yo ya no soy joven como ustedes. Y algo que les quería contar, que es lo muy importante, es que todo esto sucede con el apoyo de muchas organizaciones, instituciones y personas en particular que han dado mucho tiempo para que esto suceda y también dinero. Entonces, yo quiero agradecer a Ducks Unlimited Canada, BC Wildlife Federation, March Conservation Fund, Living Lakes Canada y Society of Wetland Scientists Professional Certification Program. Ellos nos han dado el dinero para que nosotros podamos hacer esto gratis para ustedes y que potencialmente sea algo que lo hagamos durante mucho tiempo también, años repetidos. Y también a los organizadores, está Manamet Conservation Scientists, Western Hemisphere Shorebird Reserve Network, Corvivi de Perú, Soluciones Costeras, que nos están ayudando muchísimo aquí el staff, las chicas de los becarios, el Centro Regional para Hemisferio Norte, Occidental de Ramsar, Ciudad Humedal de Latinoamérica y el Caribe, Alaska Migratory Bird Co-Management Council, Audubon, que nos ha proveído también la oportunidad de tener la traducción simultánea en este momento, el Native Village of Pinewood de Alaska, Environment for the Americas, Fundación Kennedy de Conservación de Humedales de Chile, Road to Recovery y Wings of Survival, y también a la Red Mundial de Humedales y Using Age Wetlands, a quien yo represento. Entonces, muchas gracias a todos y todas que representan estas organizaciones por ayudarnos a que esto suceda. Entonces, les voy a contar un poco sobre el programa. Tenemos aquí los primeros 2 días en inglés, acá están en español. Para el primer día, que es el viernes 7 de noviembre, tenemos, bueno, una bienvenida, una conferencia magistral, y empezaremos con un taller de gobernanza colaborativa y redes, información de redes a largo plazo también. Y ahí tendremos después a las 6 de la tarde de horario GMT-5. Todo está en horario GMT-5, que es el horario de Lima, Bogotá, Quito. Entonces, la sesión de pósters. Entonces, esa es la oportunidad para que ustedes muestren su trabajo. Ya les voy a hablar más sobre esta sesión de pósters después. Para la sesión A, tenemos el día sábado, perdón, 8, tendremos 2 sesiones concurrentes que van a suceder al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, para la sesión A, vamos a tener un taller sobre las estrategias de financiamiento.
Vamos a hablar sobre la red para la conservación de humedales a lo largo de las Américas. Existen muchas redes y vamos a hablar sobre estas. Vamos a hablar también sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias, sobre la iniciativa de la ciudad humedal en Latinoamérica y el Caribe. También vamos a hablar sobre este programa que se llama Wings of Survival, que nos van a contar un poco sobre contar historias y también recorrer espacios de manera eh, sustentable, en bicicleta, corriendo. Eh, Finalmente tendremos un foro donde se hablará sobre conservación de tierras productivas, es decir, camaroneras, arrozales, pastizales, etc. Para la sesión B de ese mismo día, tenemos la creación de alianzas para la conservación. Vamos a hablar también sobre el tema de crisis versus resiliencia. Nos van a contar una historia sobre cisne de cuello negro en Valdivia. También van a contarnos un poco sobre los ingenieros del ecosistema para la restauración de humedales, es decir, los castores, de los castores y otros ingenieros del ecosistema. Vamos a hablar sobre la participación ciudadana en la conservación de un ave específica en Chile y también el tema de la influenza aviar en la ruta migratoria, que es un tema bastante importante. Para el día domingo, que es el último día del foro, vamos a hablar sobre temas ya más de participación comunitaria. Entonces empezamos hablando de justamente la participación comunitaria en la conservación. Estas colaboraciones norte-sur con un proyecto específico que se llama Experiencia Ambiental, y vamos a tener un diálogo un diálogo intergeneracional, pero antes vamos a hablar, perdón, vamos a hablar sobre liderazgo intergeneracional en la conservación de humedales y este movimiento que está creciendo sobre los derechos de la naturaleza y en específico los derechos de los humedales. En este diálogo intergeneracional vamos a tener muchas personas de diferentes contextos y conocimientos y vamos a conversar juntos sobre qué significa bajar estas barreras coloniales en la conservación. Entonces, va a ser un diálogo súper, yo creo, interesante. Vamos a aprender todo mucho. Y finalmente tendremos un taller en el que vamos a imaginar o soñar, digamos, qué queremos hacer con este espacio que se ha creado. Estamos generando un pequeño como país casi, ¿no? En el que nos estamos juntando y es bueno también hablar sobre las oportunidades que tenemos, qué queremos hacer con este espacio, cómo queremos seguir adelante para que esto sirva para que todos y todos, puedan continuar con la conservación de estos espacios a lo largo de la ruta migratoria. Entonces, con esto que les he contado ya el programa, le voy a dar paso a Laura para que nos cuente qué es una ruta migratoria. Entonces, Laura, por favor, si es que... Hola, sí, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si pueden ver la presentación completa. Ok. Hola a todos. Muchas gracias y bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí y platicarles un poco sobre la ruta migratoria. Yo soy Laura Ibarra, soy becaria del programa de Soluciones Costeras. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar un poco más acerca de esta ruta. Para comenzar, eh, pues tenemos que muchas de las aves, casi cerca de la mitad de las especies de aves, realizan viajes migratorios. Em, Esto quiere decir que hay más de 5.000 especies de aves en todo el mundo que están realizando viajes migratorios año con año. Y bueno, esto es algo que siempre nos ha como sorprendido, maravillado, incluso en las civilizaciones antiguas se preguntaban qué pasaba con las aves, ¿no? O sea, por qué a veces las podían ver y a veces simplemente desaparecían.
algunos creían que hibernaban como los osos o no se sabía bien la razón, ¿no? Por la cual no siempre se veían las mismas aves en el mismo lugar. Y bueno, ahora que sabemos un poco más sobre migración, sabemos que cada año millones de aves están realizando estos grandes viajes migratorios desde sus sitios de reproducción y llegan a sus áreas donde pasan el invierno, a las áreas de invernación. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Normalmente están buscando mejores climas, climas más templados y también mejores recursos por estación. Por ejemplo, las aves playeras como la de la fotografía, aquí en el continente americano, muchas de ellas llegan, suben hasta el Ártico, hasta lugares como Alaska, el norte de Canadá, para reproducirse en los meses de verano, cuando hace calor. Entonces ahí encuentran espacios con menos disturbios, con suficientes recursos de alimento para poder reproducirse. Sin embargo, conforme el clima empieza a cambiar y de nuevo se empieza a poner frío, pues deben comenzar a moverse, a migrar, porque saben que después ya no va a haber recursos en ese sitio. Entonces, hay diferentes tipos de migración. Hay algunas aves que migran durante el día, por ejemplo. Las aves rapaces son de este grupo que aprovechan esas corrientes de aire caliente que ascienden y eso les ayuda a mantener el vuelo. Sin embargo, la mayoría de las aves migran por la noche, porque así se despreocupan un poco de los depredadores y además evitan el constante calor del sol, ¿no? Que esté sobre ellas. Además, se guían por los elementos naturales como las estrellas para poder conocer su camino. No todas las aves migran, pero entre las que lo hacen podemos encontrar migrantes de corta distancia, que son aquellas que quizás solo se mueven altitudinalmente, pasan los meses de calor en lo alto de una montaña, sin embargo, cuando empieza a hacer frío comienzan a bajar. Hay algunos de mediana distancia, que quiere decir que se mueven solo entre alguna región en un espacio geográfico no muy grande. Y tenemos los de larga distancia, los que son maratonistas aéreos que pueden volar miles de kilómetros. Incluso entre los récords de vuelo está una especie que se llama limosa lapónica, que es parecida a esta ave que está aquí. Esta es la limosa fedoa, que se sabe, gracias a las tecnologías nuevas de rastreo, que voló sin parar más de 13.500 kilómetros. Y esto estamos hablando que recorrió, o sea, cruzó países, cruzó medio mundo en un solo vuelo sin parar. Y para esto, pues requieren de prepararse antes del vuelo, alimentarse, ganar grasa, engordar un poco para poder realizar justamente estos vuelos migratorios. Y bueno, a todo esto, entonces, ¿qué son las rutas migratorias? Las rutas migratorias son estos caminos, avenidas o carreteras naturales, aéreas, por las cuales las aves se desplazan, siguiendo, pueden ser patrones de viento, rutas, y que pues siguen año con año para poder llegar a sus destinos en mayor o menor medida. No todas las aves recorren toda la ruta migratoria, sin embargo, sí hay un patrón de recorrer por ciertos caminos. Y bueno, en el mundo hay diferentes rutas migratorias. En nuestro continente encontramos tres rutas principales, la del Pacífico americano, que es la que nos interesa justamente en este foro. Está también la ruta central, está también la ruta del Atlántico. Y bueno, tenemos también diferentes otras rutas que pasan por Europa, África, Asia y Australia. Entonces, la que nos interesa más ahora mismo es la ruta migratoria del Pacífico, que comienza acá por Rusia, Alaska y baja por toda la costa Pacífico, Centroamérica, hasta llegar a la punta, al sur de Chile. Y durante toda esta ruta hay diferentes sitios que las aves usan como puntos estratégicos o puntos de parada. Esto quiere decir que no todas las aves recorren toda la ruta y cuando lo hacen van parándose en diferentes sitios porque requieren recuperar energía. La migración, pues, es un coste alto energéticamente, entonces van recuperando energía, se detienen, descansan, se alimentan y siguen su camino. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas rutas? Si bien no es un espacio delimitado físicamente, geográficamente,
sí es un camino, una trayectoria que siguen millones de aves. Diferentes países comparten diferentes especies debido justamente a la migración. En la ruta migratoria del Pacífico americano tenemos más de 14 países por los cuales muchas aves pasan año con año. Y si bien las aves no conocen fronteras, no necesitan pasaportes ni necesitan nada para transitar por estos países, pues la conservación, que tampoco debería, sí es diferente, dependiendo estos límites administrativos o de cada país. Entonces, reconocer esta ruta migratoria como un todo por donde pasan las aves nos ayuda justamente a gestionar más eficazmente y a poder ver qué está pasando con las aves en los diferentes puntos de toda la ruta migratoria. Por ejemplo, un ave que llega a su sitio de invernada, podemos ver en algún país que está disminuyendo y preguntarnos por qué. Y quizás el problema no está en ese sitio, sino en alguna otra parte de la ruta migratoria. Entonces, esto nos ayuda justamente a gestionar mejor estos puntos de importancia para las aves. Y pues, ¿qué más quisiéramos? Que todas las aves que salen de su lugar de origen lleguen a su lugar de destino. Sin embargo, no siempre pasa así. Las aves encuentran muchas amenazas y obstáculos a lo largo de todo su recorrido, justamente porque van parando y encontrando diferentes sitios con diferentes problemáticas, y algunas de las amenazas que son comunes en la ruta migratoria del Pacífico son, por ejemplo, el cambio climático, que pues, tiene efectos en todo el mundo, ya sea por aumento de nivel del mar, porque cambian las temperaturas tanto del mar como de la tierra, y esto a su vez cambia la disponibilidad de alimento en cada sitio. Tenemos también el desarrollo. Esto quiere decir que estamos muchas veces construyendo y modificando los sitios, construyendo casas, destinos turísticos, industria, que reducen el hábitat y los espacios disponibles que tienen las aves. Y lamentablemente muchas veces un ave que pasa por un sitio de parada un año puede que al siguiente año ya no lo encuentre o lo encuentre muy modificado. También están las especies invasoras y las especies nativas problemáticas. Un ejemplo que les pongo justo de aquí de Ensenada es que tenemos una especie vegetal tipo suculenta que no es nativa, sin embargo es invasora y puebla a las dunas, las llena de esta especie y no deja espacios para la anidación. Entonces, pues va reduciendo también los espacios en donde las otras especies utilizan para anidar. Hay mucha perturbación por actividades recreativas también. En la foto vemos, por ejemplo, un perro correteando a unas aves playeras. Esto es una cosa común en todos los lugares costeros, perros correteando vehículos que están en la playa, actividades que hacen que las aves emprendan el vuelo, y a la vez esto hace que pues vayan perdiendo esa energía que tienen o que están intentando recuperar. También el uso y el manejo del agua. Muchas veces las aves dependen de los humedales, de las zonas con agua dulce o con agua salada o salobre. Y el uso y manejo del agua, construcción de represas o la modificación en los caudales también pueden ser un problema para las aves. La acuicultura también, en muchas partes, también a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico, hay zonas acuícolas que también reducen y modifican o degradan el hábitat para las aves. Y por último, también la modificación de las costas y humedales, y esto va también más hacia la construcción de muelles, o puertos, estas obras que finalmente terminan haciendo una modificación de costa y cambiando el hábitat tal como lo conocen. Los pueden encontrar estas amenazas justamente en la estrategia de conservación de las aves playeras de la Ruta del Pacífico. Y bueno, ¿qué nos queda entonces? Pensar en las acciones. Y una de las acciones a las que por la cual estamos aquí hoy es justamente por este foro juvenil de la ruta migratoria, en el cual, pues, los invito
realmente que se inscriban y participen, no solo porque hay mucho que aprender, sino también porque es una oportunidad para que ustedes compartan todo lo que ven, todo lo que saben, lo que está pasando en los diferentes sitios y podamos crear justamente estas estrategias, estas acciones a nivel de ruta migratoria. Y por mi parte es todo, no me queda nada más que agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Te comento que tenemos una pregunta para ti. La voy a leer ya. Eh, de Roxana Burgos. Menciona que entre las razones por las cuales las aves migran, perdón, por la cual las aves migran es porque buscan climas más templados, pero ¿qué pasa con aquellas que migran del hemisferio norte al sur? Sí, hay diferentes tipos de migración. Ajá, no todas buscan climas más templados, pero sí muchas buscan recursos estacionales. Incluso no son las únicas razones por las que migran. Depende de las especies también. Será que encuentren diferentes tipos de recursos, menos perturbación, diferentes zonas para poder anidar, para poder reproducirse. La búsqueda de climas y más templados y mejores recursos estacionales es como la general, ¿no? La que en general se cree. Sin embargo, hay muchas otras razones por las cuales un ave puede realizar migraciones. Buenísimo, gracias, Laura. Igual les invito a continuar escribiendo sus preguntas en el chat, cualquiera que sea, por favor no se queden con las ganas. Y ahora voy a hacer otra presentación. Ahora les voy a hablar un poco más ya también de la parte de organización del foro que viene en noviembre. Entonces vamos a hablar sobre la sesión de pósters. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí. Sí, Buenísimo. Entonces, vamos a hablar sobre esto que es la sesión de pósters. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan presentar el trabajo que están haciendo ya en la ruta migratoria, trabajo de conservación, de protección, de restauración. Es bastante amplio esta sesión de pósters. Entonces, esta es una gran oportunidad para mostrar el trabajo en una vitrina, básicamente. Queremos darles un espacio para que muestren su trabajo. Vamos a invitar a académicos, ONGs, representantes de Ramsar y otros múltiples actores a lo largo de la ruta para que escuchen, vean, sepan lo que ustedes están haciendo. Entonces, les invito a que utilicen este espacio para realmente mostrar lo que ustedes están haciendo. Entonces, el formato del póster que les pedimos, porque esto es virtual, no es un póster de los que son impresos, va a ser un póster como una slide de el estilo PowerPoint, así como el que yo les estoy presentando ahorita, una sola, no varias, una sola que puede contener información, fotografías, diagramas, figuras que expliquen su trabajo, ¿ya? No necesariamente tiene que verse como un proyecto científico, porque muchos tal vez estarán familiarizados con las sesiones de pósters de las conferencias científicas. Está bien, si eso es lo que quieren presentar, bienvenidos, bienvenidas, pero también puede ser un póster sobre un proyecto comunitario, por ejemplo, una colecta de basura, protección de anidación, un proyecto en estado inicial en el que no tienen todavía respuestas, no tienen resultados, pero están todavía tratando de entender algo, etcétera, porque piensen que este es un espacio también para encontrar retroalimentación, también hacer nexos con personas que les pueden ayudar. Entonces, en este también está bienvenido cualquier tipo de combinación de arte, de conservación, de educación, comunicación, etcétera. Los requisitos es enviar un slide tipo póster en formato PNG o JPG del tamaño de un slide de PowerPoint, ¿ya? El resumen
¿ya? Que es un abstract, un resumen de aproximadamente 250 palabras en la que describen su proyecto en ese corto texto. Y finalmente es presentar su proyecto por 3 minutos el día de la sesión de pósters, ¿ya? 3 minutos no pueden pasarse más de esos 3 minutos porque tenemos realmente el tiempo contado y queremos dar espacio a todos y todas los que puedan presentar. Vamos a tener espacio para 2 minutos de preguntas o retroalimentación e interacción con el público. El público va a ser ustedes mismos, es decir, gente jóvenes que están haciendo conservación y además, como les mencionaba, gente de ONGs, académicos que se van a conectar para escuchar lo que ustedes están haciendo. De nuevo, la sesión de pósters va a ser el viernes 7 de noviembre a las 6 p.m. hora de Quito, Lima y Bogotá, GMT-5. Toda esta información, por cierto, les voy a poner en un correo y este video va a estar disponible en línea para que ustedes lo visiten después o las personas que no han podido atender van a poder ver este video después. Entonces, eso les dejo saber. Entonces, tenemos espacio para 24 personas que presenten en vivo, ¿ya? Estas personas van a ser preseleccionadas. Entonces, si no alcanzan a presentar, igual entran en un compendio, ¿no? Que vamos a crear con sus pósters. Entonces, vamos a crear un PDF con todo el compendio de todos los pósters que han presentado, con su póster y el abstract abajo o el resumen. Entonces, igual, si no logran presentarlo en vivo, no hay problema, eso va a estar disponible públicamente para que la gente lea sobre sus trabajos, ¿ya? Y opcional, pueden enviar adicional al póster un póster en formato Instagram, que les invitamos que se pongan creativos, y para publicarlo nosotros en nuestras redes y darles difusión a sus proyectos. Entonces, eso les invitamos también a hacer, pero eso es opcional. Entonces, la fecha límite para enviar esto es el 31 de octubre a medianoche, o sea, pleno Halloween. Premios, vamos a tener premios al primer lugar y al segundo lugar. Son $100 de Estados Unidos el primer lugar y $80 de Estados Unidos al segundo lugar. Entonces les invito realmente a que lo hagan. Yo sé que es un tiempo un poco corto, en una semana, pero yo sé que van a lograr hacer cosas muy lindas y presentarnos su trabajo. Entonces ahí está un poco también de motivación económica. Entonces, ahora les voy a presentar un poco, cambiando ya digamos, formato, un poco de tips para hacer pósters, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es conveniente, qué no, etcétera? Entonces, los pósters pueden incluir, no necesariamente todos tienen que tener esto, yo diría un título, sí, seguro, pero una introducción tal vez no es necesaria en algunos casos, métodos, es decir, dónde hicieron qué hicieron, cómo lo hicieron, resultados, qué cambió, qué observaron. Si no tienen resultados porque es un proyecto que está todavía sucediendo, todo bien, pueden mostrarnos lo que han hecho hasta ahora. Discusión y o conclusiones, puede haber eso también, ¿no es cierto? Les invitamos a que pongan más tablas, figuras, fotografías, diagramas. Muy bienvenido a que hagan eso porque siempre es más fácil engancharse a uno mismo visualmente cuando hay más de eso y saber quién es su audiencia. Entonces, en este caso ya hemos revisado, como vimos anteriormente, un poco la diversidad de conocimiento de todas las personas que están registradas al foro y además, como les decía, personas de ONGs, de académicos que van a estar también invitados a este espacio. Entonces, para el formato hay que tomar en cuenta estas cuatro temas: el tipo de letra, gráficos y visuales, el color y el diseño. Entonces, vamos a ver con el tipo de letra, siempre, bueno, el título que sea un poco grande, en negrita. Los autores, puede ser que haya muchos autores, puede ser que sea solo uno. A un ladito también tenemos que saber quiénes participaron. Y los subtítulos un poco más grandes y en negrita, pero no tan grandes como el título, ¿no es cierto? El tipo de letra, recomendamos
el título que sea en 50 puntos. Cuando hacen esto en PowerPoint, ahí les salen los letras, para que no sea así que yo tenga que chuta ver con una lupa, ¿no? Entonces, sí van a poder hacer zoom si es que, si es que es necesario, ¿no es cierto? En esa diapositiva que van a presentar, pero preferentemente es que sea legible en, en la diapositiva o el slide completo, ¿no es cierto? Aquí son un par de indicaciones de cómo recomendamos que el texto en general no sea menor a 18 porque sí se vuelve difícil leer. Algo que es importante es el tipo de fuente de letra que no tenga serifa. Las serifas son estas colitas, ¿ya? Que le decoran un poco a a la fuente, que está bien eso para texto, para un periódico o una tesis, pero para letreros que son así, necesitan ser leídos más fácilmente sin serifa. Entonces hay algunas opciones que les he puesto aquí. Obviamente ustedes pueden elegir la que sea de Canva, de donde trabajen. Entonces, vamos a pasar a la parte de color. Siempre recomiendo escoger una paleta de color, que yo ya he roto esa regla porque en esta presentación yo ya fui por todas partes con mi paleta de color. Escoger de 3 a 4 colores máximo, también rompí esa regla. Y preguntarse si quieren tener fondos, ¿no? Lo que recomiendo es siempre buscar fondos que no sean muy chocantes para que no nos quemen la retina. Entonces, si es que es rojo encima del amarillo, muy difícil de leer, tengan cuidado con eso. Les recomiendo esta página en la que pueden ustedes crear una paleta de colores basados en un color que les guste o una fotografía, por ejemplo. Les he puesto este póster aquí de ejemplo. Es un póster científico, bastante científico, pero lo que me gustó es el uso de esa fotografía de fondo, porque es importante para el tema, ¿no es cierto? Entonces, se puede considerar, hay que tal vez hacerle un poco borrosa, más tenue, para que no interrumpa la lectura, ¿no es cierto? Entonces, es posible hacer ese tipo de cosas, pero hay que tener cuidado un poco con los colores. En cuanto a gráficos, les invito a preguntarse, ¿son legibles los títulos y números de los ejes si es que hacen un gráfico? El gráfico también, pregúntense, ¿es sencillo e informativo? Si es que yo solo mirando el gráfico puedo entender de qué trata y no necesito explicación extra. Y también considerar que la resolución de las imágenes tenga entre 200 a 300 píxeles por pulgada, porque tener imágenes que están muy pixeladas sí es medio difícil. Y yo aquí tengo unas imágenes bastante pixeladas, entonces otra vez estoy rompiendo mis propias reglas. Pero lo que les quería mostrar también es, bueno, este es un ejemplo de un gráfico lindo, pero no tiene nombres de los ejes, no sé de qué se trata. Y aquí unas cosas lindas de cómo presentar también sus métodos, etcétera. Ahora tenemos la inteligencia artificial y millones de herramientas que nos pueden ayudar a hacer unos gráficos súper bonitos para que sea visualmente fácil de entender, sin necesidad de mucha explicación o muchas palabras, mucho texto. Y en cuanto al diseño, se busca que el póster sea balanceado, ¿no es cierto? Balanceado en cuanto a visualmente. Podemos hacer columnas y bloques, ¿ya? Y también considerar estos ejes de simetría. Es decir, aquí tenemos una simetría horizontal cuando este eje de simetría está aquí vertical. Este tiene un eje de simetría horizontal y vertical o este que es diagonal. Entonces, si es que nosotros doblamos el papel, es exactamente igual. Y eso se ve bastante bien, es balanceado. Este, por ejemplo, es un póster asimétrico, es decir, está muy pesado, es como que si, como que este lado pesaría muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, importante considerar esas cosas también para el balance visual. Aquí les he puesto ejemplos para que ustedes se inspiren. Obviamente, no espero que sean realmente así súper profesionales, con el tiempo que tienen, yo entiendo mucho las limitaciones, pero también les muestro esto como inspiración. Entonces he puesto este porque me gusta mucho este tema del balance visual. Entonces tiene un eje de simetría horizontal. Y les invito a que sean creativos, es decir, pregúntense, ¿qué va a hacer que mi póster destaque entre los más de 30 que vamos a tener?
en este foro y en otras conferencias que les va a servir para el futuro. De nuevo, otras inspiraciones. Aquí tienen esta forma más así gráfica, visual, de mostrar el trabajo sin necesidad de mucho texto. Otros ejemplos, este ya es bastante más científico. Y este, por ejemplo, me parece muy creativo, es una forma de ver los pósters como un cómic, ¿no? Entonces me están contando la historia, lo pueden hacer a mano también, escanearlo, como se sientan ustedes cómodos, saquen su lado artístico si lo tienen. Bueno, todos tenemos. Y aquí hay otro. Entonces les dejo todos estos, igual esta presentación va a estar disponible para ustedes vía correo y para que se inspiren muchísimo. Algo que es súper importante y que no sé si lo logran ver ahorita porque se está tapando, pero a la parte de abajo se puede hablar sobre quiénes nos dieron fondos, si es que nos han ayudado, ONGs, organizaciones, etcétera, que nos han ayudado en este proceso. Y su contacto, obviamente, el correo electrónico. Les dejo también, para ya terminando este tema de la sesión de pósters, que espero que quede claro, igual estamos nosotros para cualquier pregunta disponibles. Les dejo aquí también más recursos. Entonces, en este link, que es el link oficial, digamos, de nuestro foro, van a encontrar tanto el correo electrónico al que pueden ustedes hacer preguntas y también más recursos. Es decir, nuestro taller está enfocado ya en cosas más específicas y prácticas, pero si ustedes sienten que necesitan aprender más sobre qué son los humedales o qué son las rutas migratorias, les invito a que revisen estos recursos porque son muy útiles. Entonces, ahí queda eso para ustedes. Ups, perdón. Hay una pregunta, María, sobre los Sí, pósters. ¿me puedes leer tal vez para Sí, mientras trato de... Ya. sí, dice, es de Santiago Mejía y dice, para los pósters, ¿hay alguna predistribución de los seleccionados entre que sean presentados en inglés y en español? Sí, de hecho, las vamos a distribuir por tema y por idioma para no ir cambiando. Entonces, más va a ser por tema, en realidad. Sí, gracias por la pregunta. Ahora lo que les quería anunciar, que es algo emocionante también para nosotros, es que vamos a tener unas pequeñas subvenciones o grants pequeñitos que vamos a anunciar ya el monto y de manera más específica qué estamos buscando en este como concurso de pequeñas subvenciones después del foro, ¿ya? Entonces... les invito por favor a que nos sigan en las redes. Hemos creado un nuevo Instagram que se llama @pafifcomunidad. Y que nos sigan también en las redes de nuestros otros organizadores porque ellos también nos van a ayudar a difundir. Pero les cuento ya desde ya que vamos a tener estos pequeños grants que van a ser anunciados justamente después del foro para que ustedes puedan aplicar y de repente si se ganan pueden continuar con sus proyectos o empezar alguno en el que están pensando. Entonces, eso les dejo como... Ahora, una cosa que es importante para nosotros es que vamos a tener dos encuestas cortas, una antes del foro y otra después. Entonces, importa para nosotros porque el monitoreo y el aprendizaje con la retroalimentación de ustedes nos ayuda primero a mejorar, segundo a la sustentabilidad del proyecto, porque estos datos son los que muestran nuestro impacto. Y es así como nosotros podemos convencer a los que nos dan fondos de que nos sigan dando fondos para que estos espacios puedan seguir creciendo y continuando a lo largo del tiempo. Entonces, les pido por favor que nos ayuden llenando esas encuestas. Van a ser cortas, les prometo, pero es súper importante para nosotros que nos cuenten qué piensan sobre estas cosas. Me van a preguntar de ley, entonces yo ya sé, les digo, sí vamos a tener certificados. Estos van a ser para las personas que asistan al menos a 6 horas del foro. Ustedes vieron, cada día del foro son 3 días, tenemos 4 horas de foro, entonces son 24 horas del foro. A las personas que atiendan al menos a 6 horas, que es bastante, pero
no del todo, les vamos a dar los certificados y también que respondan, por favor, a las dos encuestas pre y post. Entonces, también si participan en la sesión de pósters, vamos a ponerlo eso en su certificado para que eso se lo lleven ustedes para mostrarlo a quien necesite. Eso, entonces creo que eso es todo lo que tenía para contarles del día de hoy. Estoy disponible para preguntas. No sé si alguien más del equipo puede contarnos algo que tal vez me esté olvidando de repente, pero preguntas, estoy disponible. Ahí vi que alguien levantó la mano. No sé si le podemos dejar que pregunte. Ahí, Pablo. No sé cómo. A ver, le puedo poner al autotalk, ¿no es cierto? Sí. Ah, ahí está. Pablo, puedes hablar. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. No podía cambiar el nombre, creo, justamente por no ser host. Pero bueno, soy de Argentina, hablo inglés y español, pero bueno, español es mi idioma nativo. Y relacionado a eso, quería preguntar, no sé si se me pasó, pero en los pósters, sería mejor si ponemos en los dos idiomas la información. Ya sé que nos va a limitar mucho la información que podamos poner, pero digo, ¿se valora si se pone en ambos idiomas o solo en español estaría bien? Sí, es una gran pregunta. Estamos tratando de ser lo más inclusivos posibles, pero entiendo que el espacio que tienen para el póster es limitado. Entonces, sí les invito a que escriban en el idioma original suyo y bueno, en el momento de la presentación tendremos la traducción simultánea para ayudar con eso. Excelente, gracias. Y una Sí, preguntita más también, al ser una sesión de pósters virtual, ¿va a estar la opción de aumentar la imagen? Sobre todo, sé Sí, que vamos a respetar los tamaños y todo, pero en los gráficos, por ejemplo, siempre sirve aumentar en Zoom. sí, ¿Eso lo sí, podemos sí. tener en cuenta a la hora de editar? Seguro, seguro. Lo que podemos, yo creo que sí se puede hacer zoom en los PDFs, ¿no? En los JPGs, ¿no es cierto? Ahí sí no sé si es que Laura, Diana, Cristina está haciendo así. Sí, ya. Buenísimo, Gracias, muchas Pablo. gracias. Sí, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? sí, perdóneme, solo un comentario más que yo diría también con respecto a los pósters y al abstract. Es que lo que tal vez podrían presentar es una versión del abstract en español y en inglés. Si es que para el póster Mm, necesitan solo un idioma, pueden presentarlo en un solo idioma, pero que intenten presentar el abstract en español y en inglés justamente para que cuando podamos incluirlo en el compendio podamos por lo menos tener, digamos, esa alternativa también para la audiencia. A pasar de esto, también tenemos otro par de preguntas. Tenemos aquí una nueva pregunta de Jesús Avedaño. Hola, buen día. Los links también nos los van a compartir. María, ¿querías responder eso? sí, sí, me imagino que se están refiriendo a esta presentación. O a los links para las reuniones, para las sesiones. Sí, Ah, esos sí, y serán eso me olvidé compartidos con los de... inscritos. Sí, mil disculpas. Eso, y de hecho puedo regresar, espérenme un momento, porque eso sí es importante y no lo mencioné. Y voy a regresar a la presentación. Deme un segundo. A ver. ¿Pueden ver el programa? Sí, A ver. Entonces, a ustedes les van a llegar del correo de Pafis, les van a llegar dos links de Zoom al que se tienen que registrar. Esos links les van a servir, el primero les sirve para la sesión del viernes y la sesión A del día sábado, ¿ok? Y el segundo
sirve para la sesión B del día sábado y, perdón, la sesión del día domingo, del día domingo, sí. Entonces son dos links, van a estar súper explicaditos en el correo que yo les enviaré, porque ustedes pueden entrar a las sesiones que les parezcan más interesantes, o sea, pueden saltar entre sesión y sesión, pero sepan que van a ser dos links de Zoom diferentes, porque vamos a estar existiendo en dos reuniones de Zoom diferentes en el día sábado específicamente. Día viernes y día domingo vamos a estar todos juntos en una sola. Entonces, eso obviamente les va a llegar al correo, a las personas que se han registrado, les va a llegar al correo los links. Eh, A ver, otras preguntas. ¿Qué día se informarán los pósters que fueron seleccionados para presentar? El día lunes, que es, espérenme un segundo, por favor. Estoy perdida en el día 3 de noviembre. Ese día sabrán quién fue seleccionado para presentar. ok. Y tenemos una última pregunta soy Ángela de México. ¿Los proyectos deben enfocarse en aves playeras solamente o es posible presentar sobre aves terrestres? En realidad está Totalmente. abierto a todo, a todo tipo de especies, no solo las aves playeras. Las aves playeras las hemos tomado, digamos, como un símbolo, pero pueden aplicar sobre todo tipo de especies con las que ustedes trabajen. Entonces sí, van a ver, están abiertos a todos los proyectos que ustedes hagan. Otras preguntas, si es que quieren alzar la mano igual, podemos escucharles. Dejemos unos segundos a ver si alguien se anima o está escribiendo. Tenemos una mano levantada, déjame ver, Ahí sí le pueden par de dar. manos levantadas. Jessy, ¿puedes preguntar? A ver, déjame ver. Hola. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, un saludo a todos. Soy Jessica Usil, Colombia, Golfo de Urabá. Feliz de estar acá y agradecerles pues por esta iniciativa tan maravillosa. Quería aprovechar para preguntar qué tan viable es de pronto a través de estas organizaciones gestionar equipos para hacer, digamos, porque yo estoy iniciando el proyecto y de hecho me encanta que también dentro de los pósters se pueda pues también participar, aunque apenas estemos iniciando, pero hay algunas limitaciones, por ejemplo, con los equipos, como binoculares. Ustedes saben que las aves playeras son especies críticas que se suelen confundir mucho la una con la otra, porque aparentemente todas son iguales, pero va uno a mirar más allá y no son iguales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan viable es poder gestionar equipos con alguno de estas entidades? Muchas gracias. En cuanto a eso, la verdad no te podría dar una respuesta de la viabilidad, pero eso es algo tal vez que podemos hablar con las personas que van a ser Alejandra Salazar y Maika Manten, van a hablar sobre la sesión esta de buscar fondos. Entonces yo podría pedirles también que nos ayuden hablando un poco sobre ese tema más de no solo fondos, sino también equipo y material. Hacerle eso. Entonces, sí, voy a tomar esto en cuenta, porque ahorita no te puedo dar como una respuesta específica, porque sí es importante también pensar en eso. Y también de repente, en el momento en el que saquemos esta competencia para los fondos,
Ahí pondremos también las especificaciones para que pueden ser utilizados. Entonces, de repente voy a tomar en cuenta esto que tú mencionas para que sea utilizado o pueda ser utilizado para compra de equipos. No sé si Diana, Laura o María tienen algún comentario respecto a esto. Yo te invitaría también a revisar, justamente ahora se acaban de cerrar las convocatorias de este año, pero las mini becas de Cornell, que ellos justamente tienen una beca específica para que puedas comprar equipos y binoculares y que te pueden ayudar. Entonces, sí hay algunas alternativas que te permiten como que solo ver, o sea, buscar equipos principalmente para comenzar. Pero como dice María, también si es que tu proyecto justamente en este momento está comenzando y piensas que estás en una posición en la que puedes presentar un proyecto competitivo, digamos, en el que se pueda justificar, digamos, obviamente el compro de estos equipos, entonces obviamente te invitamos a que participes de esa forma también. Pero sí, en tal caso, solo para contarles oficialmente, es logísticamente un poco complejo hacer llegar equipos como parte de donaciones o este tipo de cosas. Lo hemos buscado, lo hemos intentado ver. Intentamos que sea una parte básica de este evento también, pero justamente las limitaciones logísticas que hay en nuestra región lo hicieron un poco complicado. Entonces, como dice María, el principal enfoque ahora va en que los fondos que vamos a poder otorgar para apoyo de proyectos puedan ser utilizados en equipos. Vale, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, hola, muchas gracias por su presentación. Todo bien por mi parte. Saludos desde Cozumel, México. Muchas gracias, María Carolina Can Martínez. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Em, sí, si es que alguien tenga igual alguna otra duda o pregunta. Bueno, creo que podemos cerrar, ya que ha habido preguntas, pero creo que ya están. Pero de todas formas, me pueden escribir, por favor, al correo que les he puesto ahí, donde deben enviar los pósters. A ese mismo también pueden preguntar cualquier cosa. Y yo les voy a enviar ya un email de resumen de toda esta sesión, donde habrá el link para entrar de nuevo a la presentación, el video y para también la presentación en PDF. Eh, entonces, sí, siempre disponible para cualquier pregunta, por favor, en el correo info.pafil@gmail.com. Eso, entonces les agradezco muchísimo a todos y todas por estar aquí, por su interés, porque es súper lindo también ver que hay interés para esta sesión de inicio. Entonces, sí, vamos a tener, yo creo, un foro súper lindo y estoy súper emocionada de verlo suceder. Entonces, les agradezco mucho a todas y todos y todas. Y gracias a María, Laura, Diana, Ana y Cristina que nos han ayudado. Alguien levantó la mano. A ver. Y No se volvió a puede quedar bajar, con pero su si quieres pregunta. preguntar y levantarla, aquí estamos. A ver, ahí. Ahí puedes hablar. Nick, puedes hablar. Hola, Nick, ¿nos escuchas? Puedes hablar. Hola Nick, no te podemos escuchar, pero tienes permiso abierto en el micrófono. Si es que no te podemos escuchar, no sé si es que quisieras tal vez intentar escribir en el chat tu pregunta, por favor.
tal? ¿Me escuchan ahí quizás? Ah, sí, ahí Sí, te ahora sí, escuchamos. sí. Sígueme. Ok, listo. Muy buenas tardes con todos. Yo soy Nick Soledispa, soy de Ecuador. En este caso, estoy cursando la carrera de biología de la ciudad de Manta. En este caso, la carrera en este caso se redujo a semestres y ahorita es de manera general. Sales como biólogo, antes salías como biólogo marino. Sin embargo, la carrera sigue enfocado mucho a lo que es marino. O sea, básicamente no veo nada parecido a lo que sea acerca de ornitología, pero igualmente una docente me pasó el link de este foro, me llamó mucho la atención para ser partícipe y en este caso hacer conexiones. Y nada, me gustaría ahorita estoy en quinto semestre, me gustaría mucho en este caso empezar algún tipo de proyecto en el que me ayude a hacer mi tesis de graduación. Entonces me gustaría saber si hay alguna forma en la que me podrían ayudar haciendo, qué sé yo, dando tipos sobre distribución espacial, algún tipo de factor fijo o tipo de muestreo que podría empezar a realizar. Yo en este caso tengo ya binoculares y toda la disposición de querer envolverme más en este tema porque en mi Buenísimo. facultad no hay muchos, no hay, de hecho no hay nadie especializado en esto, todos están especializados en el tema de peces óseos o moluscos y todo lo demás. Sí, buenísimo. Gracias por compartir de dónde vienes y en dónde estás, porque eso también es súper interesante para nosotros. Yo creo que este foro te va a servir muchísimo. La idea es justamente que conecten con los presentadores, las presentadoras. Vas a ver que va a haber gente que tal vez te llame la atención el tipo de trabajo que hagan. Entonces, vamos a justamente promover ese intercambio. Entonces, estate pilas ahí, como decimos en Ecuador, con las personas que van a presentar y de repente eso justamente esas conexiones te funcionan, igual de las personas que están participando. Entonces, sí, bienvenido y qué chévere que estés aquí. Y muchísimas Vi gracias. también una pregunta de alguien más. Estaba levantada la mano, no sé. Sí, la habían levantado y bajado. Esperemos vuelvan. Si quieres preguntar, por favor, levanta la mano, no hay problema. Con otra nota de lo que quería mencionar con respuesta a lo de Nick, es que sí, justamente en este punto en el que estás ahorita en el en el tema este del foro de la ruta migratoria, como dijimos, utilizamos las aves playeras más como un tema paraguas, ¿no? Entre todos, para la ruta. Pero obviamente si es que te interesa presentar algo acerca de alguna idea que tengas, inclusive como póster de cualquier otra especie que sea crítica de la ruta, nosotros igual en Manta mucho con el tema, lo que hablabas del tema marino, con las ballenas, con la migración, de todo tipo, también es algo que estaría como que abierto a una buena idea como para presentar un póster, por ejemplo, de algún tema que te interesaría estudiar, digamos, en un mundo ideal. Sí, genial idea. Esa es la idea también, que los pósters no necesariamente son de proyectos ya desarrollados, pueden ser ideas. Es decir, tú estás como, digamos, presentando una idea. Entonces, sí, bienvenido a hacer eso. Tenemos una pregunta más, tenemos una pregunta de Luis Miguel Murcia. Hola, buen día, acabo de ingresar y quisiera saber dónde publican la grabación de la reunión. Eh, Sí, nosotros, ay, perdón. no, sí, María, te iba a decir, justamente será descargada, solo para que sepan, el Zoom te deja descargarte oficialmente la reunión como que unas horas después, entonces esperamos hasta mañana, ojalá poder compartirles ya un link. Sí, y eso va a estar subido en el canal de YouTube de la Red Mundial de Humedales, pero en el correo en el que yo les voy a enviar, que va a estar todo el resumen de esta sesión, ahí va a estar el link del video que vamos a subir en el canal de la Red Mundial de Humedales. ¿Ok? Tenemos una pregunta más.
Quisiera consultar si esta sesión estará grabada. Yo no pude estar desde el principio por motivos laborales. Sí, justamente lo que decíamos de ahora, sí, esta sesión está siendo grabada y será compartida también con todas las personas que ya se hayan inscrito al evento y también las compartiremos links en nuestras redes sociales. Sí. Ok. Ok, esto ya está. Tenemos una pregunta más. De Walquiria Pérez González. Hola, buenos días. Mi trabajo actual es con una especie de posidiforme, pero el hábitat donde se encuentra es un sitio de descanso y reproducción de aves playeras. Entonces, podría enfocar mi cartel mitad y mitad, una parte de trabajo de podiciformes y la otra parte de la reproducción de aves playeras. Muchas gracias por él. María, ¿sí? Claro que sí, sí, me parece chévere. Y de hecho ahí nos podrías también como comentar un poco sobre esta interacción, de repente existe una interacción o lo que sea entre ambas especies, pero sí, genial. Ok, y de Jefferson Ahí, Galindo tenemos hola, buenas tardes, saludos de La Plata, Colombia, y con muchas expectativas sobre este espacio. Y qué bueno, qué positivo es escuchar eso de ustedes. sí, qué lindo. A ver, Jessy dice hacer un grupo de WhatsApp. Buena idea. Yo tenía, lo que voy a hacer es crear un link para que quien quiera unirse se una. Entonces les voy a mandar un link para una comunidad de WhatsApp y se unirán los que quieran, porque eso sí tengo que tener un poco más de, eh, es un poco más complicado con los números telefónicos en masa. Entonces los que se unen, pues están aceptando de ser parte de eso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, gracias por la iniciativa y toda la información. Mucho entusiasmo, qué buenísimo. Sí, y estoy esperando también ver tu póster porque seguro habrá algo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, comentario, duda. Si no, le damos por cerrada. Ah, no, sí, ahí, Sandra. Realicé mi tesis de monitoreo en un humedal artificial. Podría hablar de ello como un oasis para aves migratorias. El estudio se realizó durante el 2023, pero aún no hay muy buenos registros. Sí, claro que sí. Es Ujú. una forma súper creativa también, ¿no? Y diferente. Entonces, sí, bienvenida. Bueno. Creo que hay mucha emoción, pero también yo también estoy súper emocionada de ver lo que van a presentar. Entonces, sí, qué lindo. Sí. Les agradezco a todos y todas muchísimo por presentarse y sí, eso. Nos veremos en 2 semanas, no sé ya cuánto, sí, 2 semanas creo que es ya. Sí, estoy a la disposición con el correo electrónico y nada, nos vemos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Qué bueno verlos. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse.